Muy buenos días a toda la audiencia de Telefuturo. Un gusto poder estar con todos ustedes como cada domingo en este programa. Esto dice la Iglesia. Buen día, Andresa, ¿cómo estás? Buen día, Ignacio, y a la audiencia de Esto dice la Iglesia. Y bueno, hoy vamos a compartir un tema muy interesante sobre la encarnación del Hijo de Dios con un invitado muy especial. Así mismo es. Y bueno, el próximo martes justamente celebramos la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Para ello, como dijiste, tenemos un invitado muy especial, el padre Aldo Freddy Bernal Chena. Es el canciller de la Arquidiócesis de Asunción y también es el cura rector de la catedral. Buen día, padre, ¿cómo estás? Muy buenos días, Andresa, Ignacio, querida familia Telefuturo. Y una alegría inmensa poder compartir esta programación. Ya el martes estamos celebrando esa hermosa solemnidad de la encarnación del Hijo de Dios. Entonces saludamos muy especialmente a toda la gran familia que peregrina en esta hermosa ciudad de Encarnación y a todas las parroquias que llevan el nombre de la Encarnación. En nuestra arquidiócesis le tenemos la parroquia La Encarnación a las más antiguas de nuestro país. Así mismo es, padre. Bueno, antes de entrar en el tema también, la gente siempre pregunta, ¿qué significa ser cura rector de una catedral? Sí, es el título que se le pone a un párroco, pero como es la cátedra del obispo, entonces cura quiere decir el que cuida el lugar de donde se rige, digamos, a la diócesis, o sea, es de un cuidador de la sede del obispo. Como él tiene que estar en toda la diócesis, el cura rector es el que queda un poco en la sede, en la catedral, para cuidar todo lo concerniente a lo que es la liturgia y la pastoral. Y para mirar un poquitito más allá es con lo que hace el Papa. El Papa es el obispo de Roma, pero él tiene que gobernar toda la iglesia. Por eso hay un vicario, un cardenal vicario en San Juan de Letrán, que es la catedral del Papa. En ese sentido hay siempre una persona que trabaja para el cuidado pastoral de la sede de la persona, en este caso nuestro arzobispo que cuida toda la diócesis. Así mismo es, padre, qué bueno poder conocer también esto. Hoy queremos hablar de la encarnación del Hijo de Dios, algo que, bueno, es lo que siempre inclusive rezamos, ¿verdad? Cuando Ujú. rezamos el rosario, por ejemplo, decimos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y bueno, queremos un poco profundizar por este tema, ya que el próximo martes celebramos la encarnación del Hijo de Dios. Eh, ¿Qué podés decirnos al respecto, Padre? Bueno, es tan importante este punto, digamos, de nuestra doctrina y también de la experiencia que tenemos de Dios. Partimos de que el cristianismo es la única religión que tiene a un Dios encarnado, es el Dios que está con nosotros. Todas las demás religiones tienen a un Dios más allá de lo terrenal. En cambio, este Dios que se revela, revelación dice mostrarse, se muestra en nuestra propia carne a través de la anunciación del ángel en primer lugar, porque es una proposición que hace Dios a su criatura en la persona de María Santísima. Y María responde después de haber comprendido lo que la acción de Dios en su vida por medio del ángel, se acordarán ustedes, dice ella, ¿cómo va a ser eso de todo lo que es el proceso? Y el ángel Gabriel le dice, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y ella dice, ah, es Dios quien va a hacer todo posible. Entonces ella dice, fiat mihi, es decir, hágase en mí. Y allí esa anunciación se convierte en encarnación, porque en ese momento el Espíritu Santo llena el ser de María y Dios se hace hombre, como va a decir justamente el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14, y habitó y habita entre nosotros. Dios que toma el cuerpo, toma cuerpo humano en el seno de María Santísima. Eso es encarnarse, entrar en la historia humana por la misma persona. Eso es importante porque hay muchas veces una visión de que parece que el ser humano es una armadura,
es una armadura tipo el Iron Man, ¿verdad? Que viene ahí el hombre y se mete en la armadura. No, es el mismo Dios en persona. Es el Dios hecho carne. Es Dios mismo que se hace uno con nosotros mediante el sí del hombre por medio de la voz de María y se hace uno con nosotros y habita entre nosotros. La divinidad que viene a la humanidad para que la humanidad vuelva a la divinidad. Qué linda manera de ver entonces la encarnación del Hijo de Dios, esta creencia de la Iglesia Católica que enseña sobre la vida, la defensa de la vida. Bueno, esta semana también estamos celebrando el Día de los Niños por Nacer, el nonato. Entonces, ¿cómo se relaciona un poco esta creencia, Padre, de la encarnación del Hijo de Dios con el sí a la vida, la defensa a la vida que la Iglesia promueve, promociona, impulsa y va haciendo conciencia a las familias sobre defender la vida, no al aborto, por ejemplo? Totalmente, o sea, hay un desfasaje en el pensamiento humano moderno que dice la vida es mía. No, la vida es un regalo divino. Esa concepción, si nosotros lo tenemos, es Dios quien dona la vida y Dios es quien nos va a pedir cuenta de su regalo. ¿Cómo? La vida es el regalo que Dios te ha hecho y la forma en que tú la vivas es el regalo que vos le vas a hacer a Dios. ¿Cómo estás viviendo? Por eso la defensa de la vida para la iglesia y para los cristianos debe ser una tarea divina en la humanidad, desde la concepción misma hasta su muerte natural. Ahí no hay discusión porque es la vida divina que se está desarrollando. Vuelvo a repetir, es encarnar, es Dios mismo que va dando otra vez esa oportunidad. Por eso cada nacimiento quiere decir que Dios no nos ha perdido aún la paciencia, que nos sigue teniendo paciencia. Cada nacimiento es la confirmación de que el Señor está con nosotros, esa promesa aún está vigente. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso se ve en cada nacimiento, que Él sigue teniendo paciencia con nosotros. Por eso sigue poniendo en nuestras manos la vida para que la cuidemos, la defendemos y la dignifiquemos, es decir, levantarlo hacia donde es su norte natural, es decir, hacia Dios. Por eso la iglesia tanto trabaja por la dignificación de la persona, por la promoción de la persona. Por eso, porque es divina la vida, por eso defendemos la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Y es interesante, cuando el hombre empieza a vivir, cuando recibe el soplo divino. Hace poco preguntaba a una comunidad, nosotros los cristianos católicos le llamamos al Dios del Antiguo Testamento ¿cómo? Y me decían correctamente Yahvé. ¿Y cómo le llaman nuestros hermanos no católicos, evangélicos? Le dicen Jehová. Jehová tiene una connotación y una definición, significa el Altísimo, no hay nadie más grande que Dios. Pero ¿qué es Yahvé? Y Yahvé es un sonido onomatopéyico que muy poca gente conoce y nosotros los sacerdotes muy poco explicamos. Entonces, hoy la bellísima oportunidad de explicar. Yahvé es el sonido del diafragma del ser humano, es el aliento divino. El soplo. Ese es Yahvé. Cuando nosotros decimos Yahvé, estamos diciendo Dios está en mí y yo te transmito Dios. Por eso es lo que nosotros decimos cada vez. ¿Y cuándo termina el soplo de Dios? Cuando dejamos de... Opa, la ñandere kobe mi kobe a pegar. Entregó su espíritu. Entregó su espíritu. Padre, de hecho que también hoy celebramos por eso la anunciación del Señor, ¿verdad? También a María. La importancia que tiene justamente la Virgen en ese sentido, porque ella en su libertad, que Dios respeta siempre nuestra libertad también, ella dijo sí a este proyecto de Dios, ¿verdad, Padre? Totalmente. Como dijimos recién, Dios invita, Dios propone. Y la aceptación libre y voluntaria es de la persona. Dios jamás impone, todo es una invitación. Por eso lo propio del ser humano, y esto es importante entender, lo que es la voluntad y la libertad. La buena voluntad o la mala voluntad, la libertad o el libertinaje, como se dice. Entonces, eso es propio de nosotros y nosotros eso lo manejamos y Dios nos ha dado desde la creación y depende de nosotros aceptar o rechazar esa invitación divina. Pero es para estar en la comunidad divina, como pueblo de Dios, peregrinos del
la vida, porque todos somos ciudadanos del cielo y como peregrinos del cielo en la tierra tenemos que ir defendiendo. Y María ha dicho sí a un proyecto de amor, a un proyecto divino, sin ser forzada. Ella no entendió, preguntó. Preguntar no significa desobedecer, al contrario. Preguntar cuando uno no lo entiende es clarificar, iluminar mejor para poder responder con claridad lo que Dios me pide. Por eso María dice, cuando entendió todo, dijo, hágase en mí según tu palabra. Ni más ni menos lo que me has dicho se cumpla en mí. El sí de María. Hay una canción muy linda que dice, dijiste sí y la tierra estalló de alegría, ¿verdad? Así mismo, Y bueno, así mismo. padre, en ese contexto un poco actualmente solemos escuchar que ya las familias jóvenes, los nuevos matrimonios, por ejemplo, dicen, voy a esperar a tener hijos o tal vez no tengamos, hay problemas incluso en algunas sociedades donde ya no hay hijos, por ejemplo. Entonces, ese sí de María, ¿cómo podríamos hablar de la experiencia de la iglesia en promover la vida, defender la concepción, como ya dijimos, pero sobre todo promover el sí a la vida? Sí, es importante eso. Una cosa también que tenemos que, el sí a la vida es importante, pero dice justamente en el sacramento del matrimonio, cuando Dios bendice, la tercera pregunta del escrutinio antes de pasar, dice, ¿están decididos a recibir amorosa y responsablemente los hijos y a educarlos según la ley de la iglesia? Y los esposos responden. Yo creo que en ese proceso lo que hay que trabajar, en la responsabilidad con el cual debemos de recibir a los hijos y de manera amorosa. Y hay que ir trabajando sobre lo hermoso de ser co-creadores divinos, porque ser padres es entrar en la vida de Dios, ser co-creadores con Dios, corresponsables de la vida divina en la historia humana. Muy bien, estamos hoy con el padre Aldo Freddy Bernal, apasionante realmente este tema de la encarnación. Después del corte volvemos con ustedes. Y estamos de vuelta con todos ustedes hoy en esto dice la Iglesia, esta propuesta de la Arquidiócesis de Asunción. Está con nosotros hoy el padre Aldo Freddy Bernal Chena. Padre, la Sagrada Escritura usted nos muestra que María se fue a visitarle a su prima Isabel y dice que el niño saltó de alegría en su vientre, ¿verdad? Creo que es uno de los motivos por los cuales también la Iglesia defiende tanto la vida ya a partir de la concepción. Inclusive también nuestra Constitución dice lo mismo, Padre. Totalmente, o sea, los derechos humanos defienden, digamos eso, y nuestra Constitución también, la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Eso es tan importante volver a insistir para que se instale en la mente, baje al corazón y se vea en la acción cotidiana de toda persona. No necesitamos ser cristianos en este sentido, sino ser humanos, defender la vida, porque también nosotros fuimos concebidos y estamos en un proceso de protección a aquellos que están desarrollándose. Entonces, el sí de María dio paso a la vida divina en la humanidad. Por eso, cuando María saluda a Isabel, Juan Bautista se alegra de sobremanera porque siente la presencia de la divinidad, y el niño Jesús engendrado en el seno de María también ya va tomando forma, Entonces es tan importante ese encuentro de lo humano con lo divino. Eso se da en el seno de María Santísima y es lo que cada cristiano debe defender. Pues es tan importante la credibilidad del cristiano hoy. Yo no puedo decirme, yo soy cristiano y estoy en contra de la vida. Eso es irracional, incongruente, es hipocresía, es todo aquello que atenta contra el principio cristiano, que es
El inicio del cristianismo se debe a la vida de Dios que se inserta en la historia humana. Por eso se parte la historia en dos con la presencia de Cristo, que es el Hijo de Dios mismo hecho hombre. Qué interesante manera de mirar. Yo estaba pensando nuevamente en el contexto actual, ¿verdad? ¿Qué iniciativas tiene la Iglesia para acompañar, por ejemplo, a las mujeres embarazadas en situaciones difíciles, las familias que están en crisis? El otro día hablábamos de ese tema, ¿verdad? De cómo restaurar la familia desde esto que es el sí a la vida. ¿Qué prácticas pastorales, Padre, tenemos en la Iglesia para apoyar estas situaciones? Es importante recordar que toda acción de la iglesia le llamamos pastoral, es decir, la cercanía del pastor. Y eso no quiere decir solamente el obispo. Todo cristiano tiene en su ser, desde el bautismo, la condición de ser pastor. No se olviden que cuando fuimos bautizados somos sacerdotes con la capacidad de elevar la oración a Dios por mí, por mi familia. Ese es el sacerdocio, es la capacidad de elevar o relacionarme con Dios. Profetas, de anunciar la buena nueva, de denunciar todo aquello que va en contra de la buena noticia, y el compromiso de todo profeta. Ese es un aspecto que tenemos que trabajar, y allí entra la pastoral, el compromiso del profeta que se ve realizado en la realeza cristiana, que es el servicio. Y esa pastoral nosotros le llamamos hoy día pastoral de la vida, pastoral familiar, con la carta de nuestro arzobispo, que ya está la pastoral justamente del buen trato, de la cercanía a través de recuperar la dignidad de nuestros hermanos. O sea, es la acción del cristiano que va al encuentro de su hermano. Porque volvemos al Antiguo Testamento. Dios nos va a juzgar o nos va a preguntar, ¿dónde está tu hermano? Y no podemos responder como Caín, desentendernos. Es nuestra responsabilidad la vida de los hermanos, cuidarlo y crear el ambiente para que se pueda crecer dignamente. Y es lo que hace la iglesia con toda la precariedad que muchas veces nos movemos como institución, pero sabemos que la iglesia es de Dios y el Espíritu Santo va haciendo camino a través también de las ciencias auxiliares que tenemos, la psicología, la sociología y tantas otras ciencias que nos ayudan, porque todo está hecho por Dios para el servicio del ser humano. Hay que saber poner nomás, como suelo decir, cada cosa en su lugar, muy bonito va a quedar. Esta encarnación del Hijo de Dios también es una pedagogía, la pedagogía de Dios, ¿verdad? Que se nos muestra ahí también, que Él quiso encarnarse, ¿verdad? En la Virgen, vivió en una cultura, aprendió la lengua y bueno, conoció toda esa cultura y ahí el Señor evangelizó, ¿verdad? Hoy también yo creo que es una muy buena práctica que tenemos que hacer todos los cristianos, y a esto nos llama también la sinodalidad, ¿verdad? A poder evangelizar, llevar esta buena noticia, pero conociendo justamente las realidades también de nuestras gentes. Justamente una mujer vino junto a mí y ella había abortado y me dijo su mamá fue el que le llevó. Bueno, realmente uno siente en el corazón una pena tan grande porque no hemos sabido evangelizar también a nuestra gente, Padre, sí, ¿verdad? Hacemos un poco mea culpa también en ese sentido, ¿verdad? Sí, es una triste realidad. Nuestra pastoral tiene una enfermedad muy grande en cuanto a enfrentar. Son dos cosas, un veneno que yo le suelo llamar, que matan toda iniciativa cristiana. Y que son cosas así muy puntuales, la vergüenza y el miedo. Y esos son los que mueven muchas veces. Qué miedo y qué vergüenza que yo no estoy casada y hoy estoy embarazada, ¿verdad? Cuando que debería ser la alegría de poder portar una vida. Por eso suelo llamarle mucho la atención a la gente pastoralmente hablando cuando me dice, padre, esta es una mamá soltera. Bendito sea Dios, es mamá. Yo veo ahora me voy a presentar, yo soy fulano, hijo de mamá casada, o yo soy fulano, hija de mamá viuda. O sea, ¿por qué le damos un adjetivo a una mamá que no tuvo la bendición o tuvo la desgracia
el embarazador no se haya quedado con ella, por decirlo así, porque le vamos a darle un título. Ella es mamá y punto, ¿verdad? Decidió por la vida. Entonces nosotros como iglesia somos los primeros que tenemos que acoger y decir, ella es mamá, la recibimos, la acogemos, la formamos, la dignificamos, pero al decirle mamá soltera, ya le estamos tirándolo otra vez una carga, pobrecita. Entonces tenemos que ir trabajando también nuestro lenguaje dentro de la vida de la iglesia, ser más acogedores, ir al encuentro y tratar de ser lo que hizo Jesús, encarnarnos un poco en la realidad de la gente. Por eso la carta a los Hebreos, en el capítulo 1 hasta el 4 más o menos, dice, de mucha manera Coñandeyara a través del ser humano ya hizo un proceso de cercanía, pero ahora entonces le envía a su Hijo Jesús para que Él sea, como dice San Juan 14:6, el camino, la verdad y la vida. Aprendamos del Maestro, cercanos y por sobre todo misericordioso como nos pide, ¿verdad? Entonces ahí vamos a dignificar. Ya Dios va a juzgar el corazón y las intenciones de las personas. Nosotros estamos, como nos pide el Papa Francisco, para ser, como él dice, la iglesia, una tienda o un hospital donde los enfermos puedan encontrar esa salud. No somos un museo de santos, ¿verdad? Somos una iglesia que es un hospital, una campaña, tienda de campaña, dice, donde hay heridos, enfermos. Y allí nosotros, cumpliendo nuestra tarea pastoral de ser cercanos, tenemos que aliviar, ser agentes portadores, como dice el jubileo, de esperanza. Qué lindo hablaste y mencionaste el jubileo, tienda de campaña que nos trae el sínodo. Sí. Entonces podemos hablar un poco de que estos niños por nacer, que estamos también conmemorando, y la encarnación del Hijo de Dios, son semillas de esperanza, que bueno, a las familias les trae como una buena noticia. Y en este tiempo jubilar, las puertas jubilares, por ejemplo, Padre, ¿cómo podemos relacionar para que la gente pueda vivir también su jubileo en familia, acoger, como dijiste, a los hijos de esa manera, como alegría, como esperanza, para poder tener una humanidad más justa, una sociedad que realmente integra, acoge y transforma la vida de las personas como para una convivencia cristiana? Sí, qué lindo, ¿verdad? Porque es el tiempo de rejuvenecer un poco también nuestra condición humana necesitada de Dios. Por eso la figura o la parábola más interesante, más conocida como hijo pródigo, pero es Padre misericordioso, que cada persona tome conciencia que sin Dios vive en esa situación de querer comer muchas de la comida de los cerdos, es decir, totalmente fuera de la dignidad humana inclusive. Es hora de levantarse, volveré a Dios. Y ese proceso de volver es lo que le llamamos peregrinar, porque vamos con la conciencia puesta en que me encontraré con mi Dios. Y qué hermoso que Dios diga, antes de que le digas que he pecado contra el cielo, te abrace y te dignifique. Y recuerden ese encuentro del Hijo con el Padre. Rápido, pónganle calzado en los pies porque está descalzo, le pone una seguridad. Pónganle anillo en el dedo, Él es mi heredero. Oye, es un dingo, gurí, pero ahora yo le vuelvo a dar la herencia. Él estaba perdido y ha vuelto a la vida. Cámbienle de ropa, hagamos fiesta. Ese es jubileo, un grito del alma, un grito de la alegría. Y la puerta es el abrazo de Dios que te recibe y que te dice, ánimo, estás en casa. Y entonces allí otra vez renovarte en ese abrazo divino y en ese abrazo humano con los hermanos que te acompañan y que te siguen. Y bueno, Padre, estamos en este tiempo tan especial para nosotros en la iglesia, que es el tiempo de Cuaresma, en donde, bueno, hacemos también, cada uno de nosotros nos adentramos dentro de nosotros mismos también y queremos ser mejores, por supuesto, ser mejores cristianos y emular un poco a nuestro Señor. ¿Qué mensaje final querés darle a la audiencia, que son muchas, por supuesto, ¿verdad?, que nos están viendo? Y bien, querida familia, la Cuaresma es momento de renovar el amor en sus tres dimensiones, amor a Dios, amor al prójimo y amor a uno mismo. Y en la iglesia ha sido iluminada por ese espíritu y nos ha dado la metodología. Renovar el amor a Dios por medio de la oración, el amor al prójimo por medio de la limosna y el amor a uno mismo por medio del ayuno. Ani que tiene la oportunidad de renovarnos en ese amor, en su triple dimensión.
Bueno, Andresa, ¿qué puede decirnos, redondeando un poco todo esto que nos dice el Padre? Sí, muy buena la reflexión y creo que invita un poco a las familias a vivir plenamente en esta cuaresma, este camino jubilar para la Pascua en familia, valorar la vida, defender la vida y sobre todo promoverla, dignificar, como nos decía el Padre, como hijos de Dios, que estamos aquí para servir a la iglesia y bueno, cumplir con nuestra misión de bautizados, que salgamos a evangelizar. Creo que esa es el llamado, ¿verdad, Así Padre? mismo, Así es así que es. gracias por tus reflexiones. Y Amén. bueno, el sí de María hoy también nos interpela como familia. Totalmente. Muy bien, agradecemos al Padre Aldo Freddy Bernal por estar con nosotros y nosotros vamos a estar con todos ustedes el próximo domingo. Hasta entonces.